Hola, bienvenidas, bienvenidos un día más en el canal, un vídeo más. Y bueno, hoy les voy a hablar de un tema muy concreto dentro de la radiestesia. Existen diferentes modalidades o disciplinas. Bien, hoy les voy a hablar de la localización de vórtex o vórtices energéticos. Os voy a explicar un poquito ya más información sobre el tema. Ya os dije en otro vídeo anterior, en un curso, si lo quieren ver, sobre Vortex. Dejaré un enlace por aquí arriba, una etiqueta, para que puedan verlo, si no lo han visto, la definición de Vortex y qué es. Les voy a explicar hoy un poco más dirigido hacia las precauciones que tenemos que tener cuando vayamos a prospectar Vortex. Estos campos energéticos, remolinos energéticos muy fuertes que podemos encontrar alrededor del mundo. Bien. Estos flujos de energía los podemos detectar con la varilla de Zauri, por ejemplo, o bien con un péndulo. En este caso es un péndulo egipcio y también pesa bastante, tiene su peso. Y también se puede prospectar vórtices o vortex, es lo mismo, vortex que vórtices, la misma, con diferentes palabras, pero es el mismo significado, podemos prospectar, pero con mucha precaución. Cuando vamos a hacer algo por primera vez, hay que informarse previamente, siempre. Tenemos que informarnos. No vale hacer las cosas al tuntún, sino que hay que informarse previamente, tener unos conocimientos, adquirir unos conocimientos para poder desarrollar después. Esto no es ningún juego. Cuando vamos a buscar Vortex, no es un juego. No es un juego y tiene consecuencias. Si encontramos vortex energéticos intensos o intensivos en nuestro cuerpo, esto tiene consecuencias. Lo vamos a notar, lo vais a percibir y lo vais a notar. Así que a la hora de prospectar, caminaremos con nuestras herramientas, iremos avanzando hasta que nos marque el vórtex. Previamente, para detectarlo, tenemos que pensar, recuerden, el chip en la mente antes de salir a prospectar el objetivo. En este caso, el objetivo son vórtices energéticos, vórtex de energía. Pues para encontrarlos y localizarlos en nuestra mente, el clic de vórtex energéticos. Pensamos con ello y avanzamos hasta localizar este flujo de energía en forma de remolino que nos lo marcará cuando lleguemos. En mi caso, mi código es cuando llegue, la varilla se cierra hacia el pecho, hemos detectado el vórtex. Antes de meterme de lleno en el vórtex, antes de meterme, tengo que ser consciente de ello. Cuando ustedes pasan dentro del vórtex, dentro de este flujo de energía, dentro de este remolino, lo van a notar, lo van a percibir en mayor o en menor intensidad. Pero tenemos que distinguir entre vórtex negativos y vórtex positivos. Entonces aquí hay una clave, un truco para antes de meterse dentro de lleno, dentro del vórtex, entrar, cuando ya nos lo ha detectado, es contar las unidades Bobis del vórtex. Establecemos un vínculo con el vórtex en el pensamiento y vamos a analizar en unidades Bobis, que son unidades de energía, bien, la cantidad de energía que tiene el vórtex. Si cuando analicemos el vórtex nos lleva a una cantidad menor de 7000, no avancéis, no entréis, no os metáis en este vórtice, porque tiene consecuencias, ¿vale? Tiene consecuencias negativas para el cuerpo y para la salud. Entonces, a la hora de analizarlo en unidades Bobis, vamos a pensar, cuando ya hemos detectado el vórtex, qué unidades Bobis tenemos. Y contamos, empezamos a contar hasta que la varilla, en este caso, pues me llega al pecho, pues he llegado al objetivo final de la cantidad
de unidades Bobis del vórtice. ¿Qué lo hago con el péndulo? Voy avanzando con el péndulo así, con los dos dedos sujetando la punta del péndulo, avanzo, en este caso ya digo, es un péndulo egipcio, avanzo hasta que me detectará el vórtice. El vórtice me lo va a detectar cuando esté ya empezando a llegar, empezará a rodar. Pero no voy a avanzar, no voy a avanzar, me voy a quedar aquí. Me voy a quedar aquí. Antes de entrar en este flujo, en este remolino de energía, me paro, hago una pausa. Me relajo, hago una pausa y establezco las unidades Bobis del vórtice. ¿Cómo lo hago? Si voy prospectando con el péndulo, en el mismo vórtice voy a pensar las unidades Bobis que tiene. Bien, voy a empezar a contar, cada vuelta serán 1000 unidades. Si el valor llega a 7000, es un lugar seguro, es un vórtice seguro, es un vórtice positivo. Nos va a recargar, en este caso de energía, nos va a ayudar, nos va a recargar, es positivo, nos va a aportar, en este caso. Si las unidades Bobis, cuando ustedes cuenten, es menor de 7000, el vórtice es negativo, nos va a perjudicar seriamente, ¿bien? Nos va a perjudicar. Hay que saber lo que se hace en esto. Esto no es ningún juego, ¿eh? La radiestesia, sobre todo, no es ningún juego. Es algo muy serio y que nos puede afectar de algún modo. A la hora de prospectar, si no tienen conocimientos avanzados, no entréis en vórtices. No vayáis a prospectar vórtex sin tener conocimientos previos avanzados de radiestesia. ¿Por qué? Por vuestra seguridad, por vuestro bienestar, por vuestra salud. No podemos ir al tuntún, ya lo repito, no podemos ir al tuntún a hacer una ciencia sin conocerla, no. Requiere de práctica, requiere de conocimientos, requiere de experiencia. Bien, no os recomiendo de hacer exploración de Vortex solos. Id con un experto, id con un guía, id con alguien adentrado en la materia, que sepa lo que hace. Porque si ustedes van y se meten en un vórtice, lo detectan, o con la varilla, mira, lo detectan el vórtice, clac. Hacemos la medición en unidades Bobis antes de entrar en él. ¿Y qué ocurre? Que vamos a medirlo y nos va a dar el resultado. Ya os digo, si la cantidad es menor de 7000, no entréis en el vórtice. Vamos a contar de 1000 en 1000. Vamos contando hasta que la varilla llegue al pecho. En mi código personal como radiestesista, como Zauri, cuando llega la varilla al pecho hemos llegado al objetivo. No vayan a hacer locuras. Las cosas que no conocen, no jueguen con ellas. Esto no es ningún juego, ya les digo. Puede perjudicar seriamente. Meterse en un vórtice de 2000 o 3000 durante unos minutos tiene consecuencias. Os lo digo por experiencia. No es porque sea algo que sea aleatorio. No. Os lo digo por experiencia. Lo he vivido. Yo me he metido en vórtices negativos y he flipado. Porque he tardado 2 días en recuperarme. 2 días. Hasta 2 días no me he recuperado. Desde desorientación, estrés, inquietud, negatividad, malestar general, mareo, náuseas. Todo esto es si os metéis durante unos minutos dentro de un vórtice negativo, prospectando y tomando los parámetros pertinentes dentro. Cuidado, esto no es un juego, no es un juego, cuidado. Cuando vayáis a explorar vórtices en lugares, en bosques, en senderos, en ermitas, en iglesias, cuidado, no es un juego, no es un juego. Bueno, por regla general, en edificios cristianos, en lo que son santuarios cristianos, no suelen haber vórtices negativos. Sí podría haberlos en su perímetro, sí podría haberlos, pero sería muy raramente, muy extraño de encontrar un vórtice negativo dentro de un santuario cristiano. Sería algo extraño.
algo fuera de lo común, algo raro. Entonces, eh, ya os digo, les digo y les aconsejo y les doy este tip de consejo. Cuando vayan a explorar, si no tienen experiencia, vayan con un experto, porque las consecuencias pueden ser negativas, pueden ser consecuencias de salud y de malestar general. Bien, entonces, dicho esto, los vórtices es un nivel más avanzado de radiestesia. Empiecen por lo básico, empiecen a localizar venas de agua, bolsas de agua internas, de agua no corriente, lagos internos. Empiecen por ahí, cavidades, empiecen por ahí. Líneas telúricas en geobiología, pero ya si van a un nivel más avanzado a explorar vórtices de energía, cuidado. Cuidado, porque ya les advierto, no es un juego, no estamos jugando. Cuando vamos a buscar energía negativa o positiva en vórtices, no estamos jugando. Y después, para que se hagan una idea, un vórtice es una cantidad de energía en un lugar concreto que está circulando. Se tienen que imaginar un tornado. Un tornado, ¿verdad? Que físicamente lo ven y pueden ver lo devastador que puede ser. Pues en energía equivalente, no visible, pero perceptible, tenemos tornados, vórtices de energía. Meterse en un tornado negativo es un fracaso absoluto para la persona que entra ahí. Bien, porque tiene consecuencias, ya les digo, tiene consecuencias. Entonces, este torbellino de energía, este tornado, cuando nos metemos dentro y prospectamos, antes de meterse, hagan esto. Cuenten las unidades Bovis del vórtice. Si son negativos, para nada crucéis, no entréis. Si es positivo, de 7000 hacia arriba, pues entren y sientan lo que se siente, ¿eh? Porque van a notar, si es intenso, desde un hormigueo a temblores en el cuerpo, al permanecer ahí unos segundos, un minuto, dos, van a notarlo. Si es un bajo flujo de energía positivo, pero con poca energía, van a percibir quizás sensorialidad, algo, pero si es cañero, que es fuerte, que es intenso, van a notar desde hormigueo en las piernas, que sube, a temblores, ¿bien? De recarga. Esto es recargar energía. Cuando es positiva, ¿eh? Pero cuando es negativa es todo lo contrario, ¿eh? Te absorbe, te quita toda la energía y te desfallece. Es decir, te quedas como aturdido, desorientado y perjudicial para la salud, el cuerpo y el bienestar emocional. Bien, pues bueno, era unos tips, consejos, por si se les ocurre ir a explorar sin tener los conocimientos previos de radiestesia para ir a explorar vórtices o vórtex. Mucho cuidado, no es un juego, estamos hablando de cosas muy serias. Y bueno, pues para que se hagan una idea, cualquier duda, cualquier comentario que quieran una aportación de comentarios, alguna experiencia que les haya ocurrido, algo que les ha sucedido con vórtices de energía, algún suceso o quieren aportar alguna idea o preguntar dudas, pues ya saben que el canal es abierto para todo el mundo, absolutamente todo el mundo, y siempre con respeto a las personas y a lo que hacemos. Se puede hablar de todo. Así que bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. No olviden a suscribirse al canal porque pueden aprender todo lo que es la temática de radiestesia en un campo amplio de conocimientos y también pueden realizar, como ya saben, cursos teórico-prácticos conmigo, agenciar pues un curso individual o colectivo teórico-práctico de radiestesia, desde curso básico a más avanzado, en varilla, en péndulo,
lo que sea necesario, sobre todo en geobiología, que son las líneas telúricas, y en Zaurí, que es la búsqueda de venas de agua. Esta es mi especialización, estas dos. Temas de sanación, que también existen en radiestesia, no es mi campo, ahí no les puedo asesorar, pero seguro que hay profesionales muy buenos en este tema. Y bueno, la radiestesia es mi hobby en tiempo libre, mi trabajo de tiempo libre, prospectar pozos de agua, prospectar venas de agua, hacer cursos, formación temática sobre la radiestesia en general. Pero mi especialidad es Zaurí, buscar agua y geobiología, líneas telúricas, así como también vórtices y unidades Bobis de energía. Bien, pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Muchísimas gracias y que sean muy felices.